Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente porque nos encontramos frente a esta pantalla, pudiendo compartir un devocional diario que compartimos juntamente con la iglesia La Luz Verdadera. Quien te habla es el pastor Gustavo Díguez en esta mañana de la iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 de la mañana, compartimos un nuevo devocional, el programa número 138, y vamos avanzando poco a poco en este año 2023, compartiendo su palabra. Gracias le damos al Señor. Bienvenidos a todos aquellos que en esta mañana se conectan. Damos gracias a Dios, los que probablemente se conecten en repetición a este programa o en silencio allí. Damos gracias a Dios porque sabemos que muchas personas son las que escuchan este programa y bueno, damos gracias a Dios porque nuestro deseo y el interés de nosotros es compartir una palabra de aliento y de fortaleza, una palabra de esperanza, como la tuvo Job en su tiempo de angustia, de dolor. Así que damos la bienvenida a nuestros amigos, vecinos, familiares que nos escuchan diariamente y que están atentos al programa. Dios los bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos. Seguimos leyendo el libro de Job. ¿eh? El libro de Job es un libro extraordinario, es un libro que conocemos el principio y el fin. Job dijo, ojalá estas palabras se escribieran en un libro, ¿no? Y así fue, este libro fue escrito, ¿no? Fue detallado cada detalle de la vida de Job en su momento de angustia, por supuesto, y nos relata y nos cuenta el proceso que pasó Job en ese tiempo, ¿no es cierto? Job estaba enojado con Dios un poco, ¿no? Bueno, muchas personas hoy probablemente se enojen con Dios, ¿no es cierto? Porque incluso en ese momento, en ese tiempo, en ese contexto de la historia, todos creían que era todo el mal y el bien venían de Job, de Dios, ¿no es cierto? Pero Job no sabía la conversación que habían tenido Satanás con Dios, allí en el cielo. ¿Se acuerdan en esa reunión celestial donde los ángeles se encontraron pasándole informe a Dios? Y Satanás también se presenta y tenía que informarle lo que él estaba haciendo. No es que lo dejó así, que haga lo que quisiera. No, tenía que informarle en ese momento todo lo que estaba haciendo. Dios le pregunta qué estaba haciendo, recorriendo la tierra, dijo, visitándola, viéndola. Y has considerado a mi siervo Job, que es recto y perfecto. Lo tenía en la alta estima Dios, a Job, sinceramente. La verdad que era un hombre que era correcto en su vida, con su familia, con sus hijos, con sus bienes, con su riqueza. Era correcto, hacía lo correcto, era lo justo, ¿no? El justo Job, también le dicen, ¿no es cierto? Y Dios lo había considerado, pero también había considerado a Satanás, el enemigo, el archienemigo del ser humano que todos tenemos. No importa lo que hagas, si haces bien, si haces mal, no importa, él te va a perseguir igual, de todas maneras. Así que en esta historia conocemos que el enemigo del hombre le pide a Dios que le quite los bienes y va a ver cómo reniega de ti, le dice a Dios, ¿no es cierto? Bueno, Dios consideraba y sabía que Job no le iba a fallar, que confiaba totalmente en Job. A pesar de las circunstancias que estaba pasando. Usted va a leer en este libro maravilloso, de este libro de Job, que se reniega con Dios, ¿no es cierto? Pero reniega de su existencia, reniega de haber nacido, reniega de que, bueno, de que Dios le haya dado la vida. No es porque reniega de Dios, porque se enoja con él directamente, ¿no es cierto? Y se enfurece y la ira estaba contra Dios, no. Estaba en sí mismo, en su vida personal. Incluso llegó a decir en un momento de la historia Job, eh, ¿yo qué he hecho para estar sufriendo de esta manera? Muchas personas hoy preguntan también, ¿qué he hecho yo para estar pasando esta dificultad, este problema? ¿No es cierto? Y bueno, nosotros si personalmente nos analizáramos, cada uno de nosotros, tal vez nuestro pasado nos recordaría muchas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, hay personas que hoy, eh, lamentablemente y lastimosamente por su pecado, están pasando consecuencias gravísimas, ¿no? La desobediencia, el renegarse con Dios. Hay hombres que dicen, yo no necesito a Dios.
¿Qué caso tiene que yo lo adore, lo alabe? ¿De qué me sirve que ore a Él? Yo lo necesito a Dios. Muchas personas se reniegan así, de esta manera, y realmente dicen que ellos no necesitan de Dios. Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no es cierto? Así que hemos visto a muchas personas renegarse así de esta manera y al final de sus días buscando a Dios desesperadamente, ¿no es cierto? Aquí los amigos de Job se reniegan con Job. ¿eh? En sus mentes estaba el pecado, ¿no? Que Job había cometido pecado. Sin duda lo que estaba pasando era por el hecho de que había pecado. Antiguamente se creía que una persona con esta enfermedad, esta lepra o esta enfermedad que Job poseía, era porque en su vida había pecado. Había en su corazón pecado y no lo había confesado. Reitero, el único pecado que Dios no perdona, usted va a decir, pastor, ¿usted está diciendo que Dios no perdona algún pecado? Sí, Dios no perdona el pecado no confesado. Si usted no confiesa su pecado, Dios no lo puede perdonar. Dice la palabra de Dios, confesaos vuestros pecados. Confesaos vuestros pecados. Tenemos que confesarlos. Así que acá veamos un hombre que evidentemente la situación era desagradable, la situación que estaba pasando Job, y sus amigos al verle la situación que había perdido todo, su herencia, su familia, todo había perdido, todo había quedado en la ruina total, incluso con esa tremenda enfermedad, dijo, este debe tener un pecado oculto gravísimo por lo que está pasando. Sin duda desconocían a Dios, sin duda no, aparentemente tenían dudas de la existencia de Dios, tenían mucho conocimiento, mucho intelectualismo, tenían mucho conocimiento, pero nada conocimiento de Dios. Job era un hombre responsable, un hombre recto, un hombre como que Dios lo consideró de esta manera. Nunca llegó a renegarse de Dios y sabiendo de que Dios había creado todas las cosas y que tenía el derecho de hacer lo que él quería. Pero sin duda Job llegó a dudar de su integridad. Bueno, la verdad es que no entiendo lo que está pasando, por qué Dios me está haciendo pasar por esto. Yo es que soy un hombre íntegro, de corazón recto, ¿no? Bueno, aquí vemos en el capítulo 19 del capítulo de Job, que vamos a considerar hoy unos versículos, vemos que empieza a tornar, como el día de ayer que hablamos, la esperanza, eh, la confianza de Job en Dios. A pesar que se había renegado con Dios, había una luz de esperanza en su vida, ¿no es cierto? Los amigos de Job siguieron insistiendo, mire, usted haga mal, haga bien, lo que quiera hacer usted, siempre va a haber alguien que lo va a criticar. Pero lo hemos hablado ayer, no importa. Pero usted sigue adelante, confiando, no pierda la esperanza, no pierda la esperanza. Si ha tenido fe en Dios, y muchos dicen, bueno, la verdad que no sé qué, de qué depende, de qué vive, por qué tiene esa esperanza, de quién, ¿no es cierto? Usted siga creyendo en Dios, que él va a llegar a decir y va a comprender que Job confió tanto en Dios que dijo unas palabras alentadoras para en este día, para en esta mañana. Compartí una foto ahí en Facebook, una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Nosotros esperamos al Redentor, al que viene por nosotros, por nuestras vidas. Antiguamente la palabra Redentor significaba la persona aquella, el pariente más cercano, un familiar, un ser humano que se hiciera cargo del problema, ¿no es cierto? En este caso, Job conocía esa ley, podríamos decir, ¿no es cierto?, que cuando una viuda quedaba desamparada, porque las viudas en el Antiguo Testamento, cuando su esposo moría y no tenía hijos, quedaban desamparadas, tenían que mendigar en la calle. No había nadie que se hiciera cargo. Entonces Dios pone una ley aquí en la ley levítica de que el pariente más cercano se hiciera cargo de la persona, de la viuda, casarse con ella y bueno, y cuidarla por el resto de su vida. Recuerden la historia de Ruth. ¿Mm? Ruth, aquella mujer que vino del extranjero, ¿no es cierto?
Noemí, su suegra, había quedado viuda, había perdido sus dos hijos, ¿no es cierto? Ruth, Orfa, se vuelve a sus tierras, sigue con sus dioses, pero Ruth decide acompañar a su suegra Noemí. Tal que vuelven a sus tierras natales, Noemí, con Ruth, que era una extranjera, pero ella había tomado la decisión de convertirse a Dios y aceptar al Dios de Noemí, vivir en la tierra de Noemí, morir en la tierra de Noemí, y todos lo sabemos la historia de Ruth, ¿no es cierto? Esta Ruth es la mujer virtuosa que habla la Biblia, ¿no? Una de las mujeres virtuosas que habla la Biblia, que trabaja de sol a sol para mantener a su suegra. Vos, en la historia aparece vos, aquel rico, podríamos decir, aquel hombre de campo, ¿no es cierto?, que tenía cosechas, que tenía bienes, que tenía siervos, ve a esta mujer y pregunta quién es, ¿no? Es la nuera de Noemí. ¿Y quién es Noemí? Noemí era viuda. Entonces, bueno, se tenía que hacer cargo alguien de esa mujer. Entonces vos pregunta si hay algún pariente cercano, aparece uno, vos le insiste en que se tiene que casar con Noemí, pero Noemí, una mujer grande, de edad avanzada, y aparentemente era un joven y no quiso aceptar el convenio ese de la ley de que tenía que hacerse cargo, y, eh, y vos se hace cargo de la viuda y de Ruth. Esas palabras de Redentor significa la palabra en ese momento de nuestro Señor Jesucristo. Vos es figura de Cristo, el Salvador que salvó una familia. Bueno, Dios va a salvar a través de Cristo todas las familias de aquellas personas que creen en el Señor. Esta historia es paralela a lo que estamos hablando del versículo 25, que lo vamos a leer ahora. En el capítulo 19 vamos a leer algunas palabras de Job. Job sigue avanzando en el tiempo, en esa enfermedad que está pasando. Sus amigos lo siguen acusando, acosando, diciéndole cosas, sabiéndolo todo Job. Él sabía y conocía bien todas las cosas, pero estos insistían, ¿no? En vez de dar una palabra de aliento, al contrario, lo pisoteaban más. ¿Vio? A veces cae uno en falta, ¿vio? En vez de dar una palabra, bueno, está bien, te equivocaste, no, lo pisotean más. Hablan muy mal todavía. Incluso llegan a comentar cosas tremendas de esta persona, ¿no es cierto? Que cometió un grave error y que está destituido y cómo va a hacer esto y cómo va a hacer aquello y encima hace aquello y todas esas cosas, ¿no? Es los amigos de Job. Bueno, tal vez hemos pasado por esas situaciones nosotros, nuestros amigos o personas, parientes cercanos, familiares, nos han despreciado por alguna razón, por algún pecado del pasado. Entonces, no pueden entender hoy que una persona haya sido restituida por Dios y no lo aceptan, no lo aceptan. Es así de simple, ¿no? Y siguen hablando, y siguen desproticando, y siguen juzgando, ¿no? Y bueno, en cierta manera están hablando mal de Dios, porque en realidad si Dios hace la obra, ¿quiénes somos nosotros para discutirle a Dios o para plantearle alguna situación a Dios o argumentarle a Dios por qué lo hizo? ¿No es cierto? Porque Dios es el creador de todas las cosas y Él tiene derecho de hacer como Él quiere. Job, en cierta manera, estaba aceptando lo que Dios estaba haciendo, pero no entendía y no comprendía porque él se consideraba una persona justa. Entonces ahí Job todavía no podía ver la grandeza de Dios, de lo que Dios estaba permitiendo que pasara Job. Era una prueba gravísima y tremenda para Job. Y hemos pasado pruebas y dificultades nosotros también, como en la vida de Job, no tan severamente, pero hemos pasado pruebas difíciles, ¿no? Y que a veces hemos renegado con Dios y le hemos planteado y hemos argumentado. Dios dice, ¿por qué, Señor, me pasa a mí estas cosas? Sin considerar nuestra vida, a veces, sin mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a leer el capítulo 19 del libro de Job. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Job confía en que Dios lo justificará.
Muchas personas confían en que Dios los va a justificar de alguna manera, ¿no es cierto? Como que Dios está de nuestro lado, ¿no es cierto? Cuando hemos cometido errores y bueno, tenemos que plantearnos la situación y decir, bueno, Señor, tengo que hacer algo, tengo que arrepentirme de mis errores y pedir perdón. Pero en este caso Job se justificaba delante de Dios. No, yo no he hecho nada malo para estar pasando por esta situación, ¿no es cierto? Bueno, dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Hablando de sus amigos, ¿no? Ya me habéis vituperado 10 veces. Mire, la esperanza, el soporte de Job ha soportado los vituperios, las malas palabras, las cosas que decían sus amigos. 10 veces había pasado por esto. Dice, ¿no os avergüenzáis en injuriarme? Dice, aún siendo verdad que yo haya errado, ¿ves? Se da cuenta que él decía, aunque fuera verdad, ¿no? Justificándose delante de Dios, sobre mí recaería mi error, claro que sí, ¿no? Si fuera así, si realmente reconocemos que hemos pecado, ¿no es cierto? Y si no reconocemos que hemos pecado, obviamente la ira de Dios vendrá sobre nuestras vidas. La consecuencia de nuestro propio pecado vendrá a nosotros, no a otro, decía Job. Si he pecado, si realmente es verdad, la ira me vendrá. El problema lo tendré yo, no ustedes, de todas maneras. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi aprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y que me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Mire, ¿no? Reconociendo lo que Dios estaba haciendo, pero que no entendía, seguían sin entender, Job. Dice, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco y he hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. ¿No? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué me ha considerado su enemigo? Decía Dios, Job, ¿no? Hizo alejar a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí, mis parientes se detuvieron, mis conocidos se olvidaron de mí, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, despreciado totalmente. Seguramente que está en pecado. Y está así porque se lo merece. ¿Viste? Y así esas palabras de sus amistades y sus familiares. Dice, llamé a mi siervo y no me respondió, de mi propia boca le suplicaba. Y el versículo 17 es tremendo, dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, ni su esposa lo quería ya renegaba con él, lo tenemos en la historia, ¿no es cierto? Había renegado, ¿por qué no niegas a Dios y te dejas de sufrir tanto directamente, te vuelves un converso directamente, que es peor, que mira cómo estás viviendo, al final el Dios que tenés no te está salvando, no te está cuidando, no te está curando, no te saca esta enfermedad que tienes. La mujer llegó a decir esas palabras, aunque los hijos de mis entrañas, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba a la esposa, ¿no? Que lo atendiera, que lo cuidara. No, lo había abandonado totalmente. Todo el mundo lo había abandonado a Job, ¿no? Está mal esta persona, ni juntemos con él, ¿no? Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra de mí. ¿Veo? A veces pensamos en personas que amamos tanto, ¿no? Y que deberíamos recibir de ellos una palabra de consuelo, de aliento, de fortaleza. Él no lo recibimos, al contrario. Aún, bueno, como hablamos ayer, ¿no? Todo sale a luz, ¿no es cierto? Y ahora verdaderamente se ven los amigos verdaderos, ¿no? Los que te acompañan, los que están en la lucha. Cuando estás bien, se alegran. Cuando estás mal, están contigo y te apoyan y te ayudan. Bueno, no hay esperanza en el hombre, evidentemente. Job estaba esperanzado en el hombre, pero no estaba esperanzado en Dios. ¿eh? Y mire,
Dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, mire la citación, y he escapado solo con la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, le decía Job a sus amigos, que lo criticaban, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persigues como Dios? Y ni aún mi carne os saciad. Mire, estaba alegando de que era de la misma manera sus amigos como Dios, acusándolo a Dios. ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? Mire, ¿quién diese que se escribiesen en un libro? Aquí está el libro de Job. Nosotros conocemos el principio de Job y el final, que fue maravilloso. Job lo desconocía, ni sabía que se iba a escribir un libro. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Versículo 25, el versículo clave de esta mañana. La esperanza de Job aquí sigue floreciendo, a pesar de que se reniega con Dios, a pesar que se reniega con su propia vida, a pesar que sus amigos lo abandonan, sus familiares, sus parientes más cercanos, su casa, estaba despreciado totalmente Job, pero había una luz de esperanza, una pequeña luz de esperanza en la vida de Job. ¿Cuál es tu esperanza en esta mañana? ¿Aún esa luz sigue encendida? ¿Aún esa pequeña luz en tu corazón está encendida? Bueno, Habacuc dice, aviva tu obra en medio de estos tiempos, dice la palabra de Dios. Si realmente esa luz apenas está encendida, probablemente estemos lejos de Dios, probablemente nos hemos apartado de Dios, probablemente no nos acercamos a Dios porque le echamos la culpa a Él, porque por nuestra causa, por nuestra desobediencia, por nuestra, podemos decir, por nuestros pecados, no nos acercamos a Dios porque tememos, tal vez quien pudiera, si Dios me perdonara, perdonará mi pecado, Dios. Pecado tan grande, para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Una pequeña mentira al mayor desastre humano que puede hacer una persona. Para Dios es lo mismo, pecado. Un pensamiento solamente es pecado. Así que si esa luz está apenas, esa esperanza, esa luz de esperanza en tu corazón, avívala. Hay una esperanza viva. Dice, yo sé que mi Redentor vive, versículo 25, y al fin se levantará sobre el polvo. Está hablando de Cristo, está hablando de nuestro Redentor, está hablando de nuestro Salvador, de aquel que va a entregar su vida por el pecador, por aquella persona, para que se arrepienta y reciba la salvación. Por eso en esta mañana, si realmente estás esperando y tienes una esperanza en tu corazón, o no tienes la esperanza de que Cristo salvará tu vida, bueno, hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación para tu vida. La esperanza de Cristo florece aquí en estas palabras de Job. Cristo reaparece nuevamente en la escena. Job no lo entendía, Job no lo sabía, pero Dios sí ya tenía su plan preparado desde la fundación del mundo. Mandar un Salvador a esta tierra para que todos pudiéramos recibir la salvación, porque dice la palabra de Dios que todos fuimos destituidos de su gloria por el pecado. El pecado que nos manchó desde el comienzo, desde la creación, desde Adán y Eva, ese pecado nos manchó para siempre y fuimos destituidos. La tierra fue maldita, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, pero la gracia de Jesucristo nos vuelve a conectar con nuestro Salvador, nos vuelve a conectar con Dios. Por eso esa es la esperanza que tenía Job. Estaba conectado en el Espíritu. Yo sé que mi carne verá a Dios, dice. Bueno, esa es la esperanza que tenía, pero sabemos que Dios tiene una promesa para ti. Si realmente necesitas a Cristo en esta mañana, necesitas a un Salvador, a un Redentor, bueno, solamente tienes que decir, Señor, te recibo en mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador.
en esta mañana y Él te anotará en el libro de la vida. Mira qué maravillosa promesa para tu vida y para nosotros, que ya la recibimos. Ya nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que florecía en la vida de Job. Y al final lo vamos a ver cuando dice Job, aunque Dios me matare, yo le seguiré alabando. Ahora mis ojos te ven, decía Job. Maravillosa reflexión de Job. Así que hermano querido, hermana y amigo y amiga que me estás viendo en esta mañana, solamente tienes que venir a Cristo. O sea, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solamente Cristo nos puede dar la victoria de la vida eterna. Él fue a la cruz para que tú seas salvo. Él entregó su vida, su sangre derramó, cada gota de su sangre para que tú recibas la salvación eterna, la vida eterna. Claro que hay que cuidarla con temor y temblor, esta salvación tan grande. Así que te invito en esta mañana a que recibas a Cristo en tu corazón, que abras tu corazón a Cristo, que decidas de una vez por todas vivir una vida diferente, una vida gloriosa, una vida con Cristo. Pero que seguramente todos vamos a tener un final en esta tierra, porque la paga del pecado es la muerte. No hay otra. La paga del pecado es la muerte y todos vamos a ir al lugar de donde vinimos. ¿No es cierto? Del polvo vienes y al polvo volverás, dice. ¿No es cierto? Así que allí volveremos, pero después de la muerte, ¿cuál es tu esperanza? ¿Termina tu esperanza en esa vida que es corta, es como una sombra? ¿O esperas la vida eterna? Esa es la esperanza de Job. Y yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Salvador está vivo. Yo sé que Él viene a buscarme. Bueno, esa es nuestra esperanza. La iglesia cree en esto, en la venida de nuestro Señor Jesucristo que vendrá a buscar a su iglesia. La iglesia, no estamos hablando de una institución, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, la que Él va a venir a buscar. Dice que Él va a venir a buscarse a sí mismo. Qué maravilloso, ¿no? Va a venir a buscar a su propia iglesia, su propia, lo que Él dejó, lo que Él hizo en la cruz. Él va a venir a buscarte, seguramente. Y esa es la esperanza que no tenemos que perder. Así que en esta mañana te invito a que estemos orando realmente y oremos y le pedamos al Señor que esa esperanza viva en nuestro corazón. Hoy se avive a través de este devocional, de esta palabra. Oramos, ¿te parece? Juntos le decimos al Señor, gracias por la vida y entregamos este día en las manos del Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria, la alabanza eterna para siempre, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Sabemos que nuestro Redentor vive, que Él resucitó de la muerte al tercer día, como Él lo dijo. Señor, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias porque ese acto de amor en la cruz, Señor, nos salvó y nos dio la vida eterna. La vida eterna. Para siempre viviremos con Él. Allí no habrá más sufrimiento, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Ya no habrá más quejas, Señor amado. Estaremos contigo disfrutando la vida eterna, para siempre, eternamente. Gracias te damos por esta oportunidad preciosa que tú nos das, de vivir juntamente contigo, Señor amado. Aquí está, Señor, estamos preparándonos para tu venida, preparándonos con la palabra, conociéndote, Señor, purificando nuestras vidas a través de la lectura, santificándonos a través de tu palabra, Señor, porque queremos ser rectos de corazón, con un corazón íntegro delante de ti, Señor. Aquellos verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, es lo que tú estás buscando en esta mañana, en cada uno de los días, Señor. Por eso aquí estamos, Señor. Te recibimos como nuestro Salvador. Señor, te pedimos perdón por nuestra falta y nuestros pecados. Señor, perdónanos porque hemos fallado. Hemos fallado, Señor, como ser humano. Señor, hemos fallado. Te hemos dado la espalda. Te hemos rechazado muchas veces. Te hemos cuestionado, te hemos argumentado muchas veces. Pero hoy, Señor, aceptamos tu voluntad, como dice la oración del Padre nuestro. Aceptamos tu voluntad, que se haga tu voluntad como tú quieras,
con nuestras vidas, Señor. Si tenemos que pasar pruebas, dificultades, Señor, porque tú lo permites, Señor amado, y sabemos que tú estarás al final de esta prueba, al final de este problema. Sabemos que tú estás allí, Señor amado. Gracias, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y te acepto como mi Salvador, como mi Redentor, Señor, y acepto esta vida eterna, Señor. Gracias. Entregamos este día en tus manos, Señor, y nuestra familia, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestra casa. Señor, que se haga tu voluntad en todo, Señor amado. Nuestro trabajo, todo, Señor. Nuestra salud, nuestro bienestar, nuestros recursos, Señor, todo está en tus manos, todo depende de ti. Gracias, Señor. Gracias porque el sustento viene de ti. El pan de cada día viene de ti, Señor. Oh, Padre Santo, las promesas vienen de ti, son promesas eternas y para siempre. Señor, alabamos tu nombre y entregamos este día en tus manos para que tú tomes el control, Señor, de todas las cosas. No nos permitas caer en tentación. Líbranos del mal, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Confiamos en ti. Nuestra esperanza está depositada en ti. Nuestro Redentor eres tú, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Saludamos a mis hermanos de la iglesia, a Lorena, a Claudia, bueno, ahí a hermano Fuentes, que está siempre, la familia Mendizábal, también nuestros vecinos, Dora, ahí estamos siempre, compartiendo la palabra de Dios. Ya llevamos 138 devocionales, están en YouTube. Recuerden que está la página de YouTube, Gustavo Diegues allí, ahí se va a encontrar, ahí puede suscribirse en ese canal también y poder escuchar desde YouTube más tarde el programa. También se pueden poner me gusta en la página de la Iglesia La Luz Verdadera y así compartir estos devocionales de cada mañana. Y aprendemos más de la palabra de Dios juntos. Y si has aprendido algo, bueno, puedas compartir con otra persona lo que has aprendido. Como dijo Jesús, vayan y hagan discípulos, enséñenle todas las cosas que os he enseñado. Así que si has aprendido algo, enséñalo a otras personas que a lo mejor no conocen de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo programa. Bendiciones.